Buenas tardes, queridos estudiantes, amados alumnos que están realizando este entrenamiento, este curso tan interesante. Estamos contentos de poder estar con ustedes cada semana estudiando este módulo 1 del curso bíblico El Reino de Dios. Este es el módulo número 1 de 2, Este módulo son 16 clases que van a durar 4 meses. 16 clases que van a durar 4 meses y esta es la clase número 4. Entonces ahí le estoy poniendo en la pantalla que este es un curso patrocinado por la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. El licenciado Oscar Mirgoni desde hace bastante tiempo, yo le diría que años probablemente, está intentando que nos pongamos de acuerdo en algún tipo de convenio para dar este curso y bueno, finalmente lo pudimos concretar. Era un curso que iba a comenzar en el mes de marzo y debido a las circunstancias que nos han atravesado, que son de público conocimiento, no pudimos empezar en marzo, tampoco pudimos empezar en abril y finalmente en mayo el licenciado Mirgoni me llamó y me dijo, bueno, que sea lo vamos a dar no en forma presencial, sino por internet, por la página, por el campus virtual de la Facultad Bíblica. Bueno, como lo están viendo ustedes ahora a través de el campus virtual de la Facultad Bíblica, usted tiene ahí la dirección en su pantalla, es www.facultadbiblica.com y ingresando en aula virtual. Luego de aula virtual usted va a ingresar en el curso bíblico El Reino de Dios. De ahí están los dos módulos, ingresa en el módulo 1 y allí va a tener la pantallita negra en principio donde habla de streaming en vivo, cliquea y va a poder ver absolutamente todas las clases, inclusive va a ver las que están on demand. Abajo de la pantallita de la transmisión en vivo, usted va a tener las clases anteriores que están subidas, grabadas, para que si alguno se perdió la de la semana, pueda ir ahí y verla on demand, o sea, ver cualquiera de las clases anteriores. Ahí ya están subidas, recién estuve mirando, la clase 1, la clase 2, la clase 3, el pastor Enzo, que es quien se ocupa de eso, ya subió las 3 clases, y probablemente pasado mañana ya también esté subida la clase de hoy. Entonces, y a su mano derecha usted tiene un chat donde puede hacer preguntas, comentarios, saludar si quiere saludar. Está todo a su disposición. Vamos a comenzar entonces con esta clase de hoy, que yo les he dicho que es la número 4. Acuérdense que para aprobar cada materia, usted tiene que enviar su trabajo práctico. Les recordamos, dice ahí su pantalla, léala, que para aprobar este módulo debe enviar el trabajo práctico de cada capítulo, siguiendo las instrucciones que se encuentran en las páginas 10 y 11 del material de estudio que le hemos enviado. Le rogamos ajustar su trabajo práctico a las instrucciones para poder aprobar cada capítulo y enviarlo en formato Word a ministeriobiblicointernacional@yahoo.com. No le ponga .ar, es yahoo.com. Eso creo que ya quedó aclarado y los que habían cometido ese error ya lo subsanaron y los trabajos prácticos se están recibiendo correctamente. El texto lema que estamos usando para este curso bíblico, es el que se encuentra en Hechos 17:11, donde dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Está hablando de los temerosos de Dios, la gente temerosa de Dios de Berea, que se juntaban en la sinagoga cada Shabbat, cada séptimo día,
para escudriñar las Escrituras. Bueno, y el apóstol Pablo, bueno, llegó a la ciudad de Berea y les enseñó y les empezó a mostrar cómo todo el Antiguo Testamento habla de Yeshua, habla de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Entonces les empezó a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta que esta gente de Berea recibía esta enseñanza con toda solicitud, como dice el texto que usted tiene ahí en su pantalla, con toda solicitud, pero no solamente hacía eso, sino que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas que les estaba enseñando el apóstol Pablo eran así o no eran así. Y esto es lo que nosotros les recomendamos a ustedes. Por eso hemos tomado este texto como texto lema, porque les estamos recomendando que hagan estas dos cosas: que reciban las enseñanzas que les estamos dando con toda solicitud, pero que no se queden allí, que no crean todo lo que le enseñan. Cuando se trata de la vida eterna, cuando su salvación está en juego, cuando su salvación, la salvación de su familia, su vida, su paz, su relación con Dios está en juego. No crea todo lo que le dicen, ni siquiera todo lo que yo les estoy enseñando, no lo crean. Es más, le diría, no crean nada de lo que les estoy enseñando, si no lo verifican antes en las Sagradas Escrituras. Nada, ni una palabra de lo que les enseño. Van a tomar con toda solicitud lo que les enseño y después van a ir a las Sagradas Escrituras y van a ver si las cosas que yo les enseño son así. Ahora, si esto es válido conmigo, que se los estoy enseñando, es válido para cualquier otro que se autodenomine pastor, rabino, cura, ungido, apóstol, lo que usted quiera. Es válido para todos. No crea nada de lo que le enseñan si no lo verifica antes con la palabra de Dios, porque la única verdad está en la palabra de Dios. La única verdad revelada son las Sagradas Escrituras. Por eso hemos tomado este texto como texto lema, el texto de Hechos 17:11. En esta clase número 4, entonces, nos toca estudiar el capítulo que se llama Es tiempo de regresar a la casa del Padre. Usted ya tiene su cuaderno ahí, su lápiz, lapicera, Virome, de la marca que usted quiere, del color que usted quiera, pero lo tiene ahí porque va a haber cosas que no están en el apunte, obviamente, y usted va a tener que anotar, inclusive cosas que yo voy comentando, que usted, si le interesa, la puede ir anotando. Entonces usted tiene su cuaderno, si tiene el lápiz, lapicera, tiene su Biblia, no Biblia parafraseada como las versiones en lenguaje popular, en lenguaje corriente, qué sé yo, todas esas Biblias parafraseadas, interpretadas por hombres. No, tenga traducciones de la Biblia, traducciones desde los originales hasta el idioma castellano, hasta el idioma nuestro. Entonces, hemos usado históricamente la Biblia versión Reina Valera. En general todo el mundo tiene la revisión del año 1960. Entonces, la Reina Valera 1960 es una alternativa. Otra alternativa puede ser la Biblia de las Américas. También es una muy buena traducción. Y les voy a dar otra, la Biblia textual, que es una Biblia, una traducción, una revisión relativamente nueva, que también es una muy buena traducción de las Sagradas Escrituras. Así que yo les recomiendo esas tres: Reina Valera de 60, la Biblia de las Américas y la Biblia textual, que son traducciones, no Biblias parafraseadas, o sea, traducidas al lenguaje corriente, pero pasó por la cabeza del que la está transmitiendo al lenguaje corriente, entonces ya perdió la traducción del original al lenguaje de destino, sino que pasó por la cabeza de alguien que está interpretando y está tratando de transmitir una idea. No me interesan las ideas de los seres humanos, no le debería interesar a usted ninguna de esas Biblias parafraseadas, pues son ideas de los seres humanos. A usted le deberían interesar las ideas del Espíritu Santo, que fue quien inspiró. ¿Qué cosa inspiró el Espíritu Santo? ¿Qué versión? ¿La Reina Valera, la de las Américas? ¿Cuál es la que inspiró el Espíritu Santo? El Espíritu Santo inspiró los originales en el idioma original. O sea que ya tenemos un problema de traducir del idioma original al idioma de destino. Ya hay un problema, porque no hay una traducción literal. Imagínense si encima de traducirlo al idioma de destino pasa por
la cabeza de alguien que lo está tratando de decir en el lenguaje corriente y está tratando de transmitir una idea en el lenguaje corriente. Ya dejó de ser la idea del Espíritu Santo, pasó a ser la idea de aquel que lo está tratando de transmitir, según él, en lenguaje corriente. O sea que vamos a usar siempre traducciones de la Biblia, no Biblias parafraseadas. Traducciones, dijimos 3, Reina Valera, dijimos Biblia de las Américas y dijimos Biblia textual, y probablemente podría mencionarle alguna otra, pero en principio con estas 3 ya le alcanza. Con tener 3 Biblias en el escritorio, más la computadora, más el cuaderno, más el lápiz, tiene que tener un escritorio bastante grande, así que se arregla con esas Biblias que le va a ser suficiente. Vamos a la lectura central del tema de hoy. ¿Cuál era el tema de hoy? Ya se olvidaron, los que no anotaron se olvidaron, ¿vieron? Los que no anotaron ya se olvidaron del tema. El tema de hoy es tiempo de regresar a la casa del Padre. Vamos otra vez, es tiempo de regresar a la casa del Padre. Y vamos a comenzar con el tema, con la lectura, siempre. Arrancamos desde las Escrituras para establecer la enseñanza, nunca al revés. Acuérdense, nunca arrancamos de una idea que se me ocurrió y después voy a buscar en la Biblia a ver cómo respaldo mi idea. No, vamos a arrancar de la Biblia y vamos a analizar y permitir que surja una enseñanza inspirada por el Espíritu Santo. Ahí entonces vamos a la lectura central, está en Lucas 15:11, Lucas 15:11 al 24. Lo va a tener muy chiquito en la pantalla, así que yo le recomiendo que mientras yo leo la pantalla, usted lea de su Biblia. Así verificamos que lo que estoy leyendo está bien. Es la historia que contó Jesucristo, Yahshua de Nazaret, Yahshua el Mesías, Yahshua el Cristo, Yahshua el ungido de Dios. Entonces, ¿por qué decimos Yahshua? Porque hemos entendido que los nombres no tienen traducción. Los nombres no tienen traducción. Yo recuerdo en los años que pastoreaba en Estados Unidos, algunos me decían Horatio. Y bueno, yo me daba vuelta porque sonaba parecido a mi nombre. Pero les aseguro que en mi ID y en mi licencia de conducir no decía Horatio, decía Horacio Corneli, porque los nombres no tienen traducción. Entonces, por eso tratamos de ser fiel a eso y decimos Yahshua, el Cristo o el Mesías o el ungido de Dios, o si no decimos directamente lo más parecido a eso, que es Jesucristo, Yahshua el Mesías. Entonces, es una parábola que contó nuestro Santo Maestro, allí transcripta por el evangelista Lucas en la cita que le acabo de dar, Lucas 15:11. ¿Qué vamos a leer? Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y la pregunta que le hago como profesor suyo, ¿cuántos hijos tenía el hombre? Y ahí se escuchan las respuestas, 2 hijos, muy bien. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos, acuérdense, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Ven la S al final de les? El hijo menor le pidió al padre la parte de su herencia, que le dé la herencia en vida. Pero el padre no le dio la herencia solamente al menor. Les, dice, plural, les repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué hizo con la herencia? ¿Qué hizo? Segunda pregunta. Mire, todas estas podían ser preguntas de una revisión de la lección. ¿Qué hizo con la herencia? La malgastó. ¿De dónde sacamos? Cuando todo lo hubo malgastado. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es muy interesante a dónde lo envió
el ciudadano de esa ciudad, a hacer un trabajo que para un judío es abominable. ¿Eh? Los cerdos, según la Torá de Dios, es uno de los animales prohibidos para comer para sus hijos, para su pueblo. Y justamente a este lo mandó a cuidar cerdos, a apacentar cerdos, a engordar cerdos. Entonces hay muchos mensajes sutiles en esta enseñanza, en esta parábola de nuestro Santo Maestro. Versículo 16. Y resulta que el muchacho deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Es muy sutil todo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre, cuántos empleados en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo que soy hijo estoy acá pereciendo de hambre? Es muy importante esto en relación con el arrepentimiento luego de él, estos datos de los jornaleros y él como hijo. Versículo 18. Miren la decisión, tiene que haber una decisión. Hubo una decisión. Puedo estar llorando toda la vida, sintiendo arrepentimiento, remordimiento, toda la vida. Pero si no hay una decisión, no hay un cambio de actitud. Acuérdense que los pensamientos surgen en el corazón, pasan a la mente y de la mente a las acciones. Si no se materializa lo que siento y pienso en acciones, es lo mismo que nada. Por eso en el versículo 18, este muchacho dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué como a uno de tus jornaleros? Yo les voy dando todo esto porque les estoy explicando como introducción la lectura. Hazme como uno de tus jornaleros. Miren la relación. Él estaba cuidando los chanchos ahí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y cuando decide levantarse y retornar al padre, la palabra retorno en hebreo, anótela ya, es teshuvah. Teshuvah con B corta. Con SH, teshuvah, con B corta y acento al A. Esa palabra significa retorno. Entonces, él decide un retorno y emprende un retorno, pero no sirve con solamente pedir perdón. No sirve con solamente el sentimiento de vergüenza, de dolor, que es el sentimiento de arrepentimiento. Es necesaria una acción, que es levantarse, retornar, y es necesario una confesión, un pedido de perdón, y es necesario reparar el daño. Y él pensaba reparar el daño. Hazme como uno de tus jornaleros, para que con lo que me queda de vida te pueda devolver todo el dinero que malgasté. Hazme no como un hijo, hazme como un jornalero. Y yo voy a trabajar como jornalero, y lo que gane te lo voy a dar para devolverte aquello que malgasté en la provincia apartada. Miren, hay detalles muy sutiles, que por eso yo les pido que esta parábola la lean 4 o 5 veces, además de la explicación que yo les estoy dando, la lean varias veces para encontrar esas perlas escondidas, esas riquezas escondidas, esos tesoros escondidos dentro de la enseñanza de nuestro Maestro. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre ni le dejó terminar: hazme como uno de tus jornaleros, te voy a devolver todo, etc. Porque operó la gracia, el favor no merecido.
la misericordia, la bondad de Dios no merecida, operó la gracia del Padre. No lo dejó terminar, no hazme como uno de tus jornaleros, versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Vemos que comienza este capítulo describiendo las circunstancias en las que Jesús narró esta historia. Nosotros empezamos a leer directamente desde la historia, pero usted, como tiene su Biblia abierta allí, usted puede ver que el capítulo comienza narrando las circunstancias en la que estaba Yahshua, en la que estaba Jesucristo, y entonces surge allí esta historia, porque a Jesucristo se acercaban los publicanos y los pecadores, y ya usted está notando ahí, publicanos y pecadores, y usted ya se está preguntando, pero ¿los publicanos no son pecadores? ¿Los pecadores no incluyen también a los publicanos? Los pecadores no incluyen a los adúlteros, a los idólatras, a todos los que cometen toda clase de pecado, y también a los publicanos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, es como que da dos categorías, publicanos y pecadores. Como que le pone a la categoría de pecadores, la pone un poquito más arriba, o al revés, vamos a ponerlo al revés. A la de publicanos la pone más abajo que la de pecadores. Dice, están los pecadores, pero peor que los pecadores son los publicanos. Vamos otra vez. Están los pecadores, pero peor que los pecadores son los publicanos. Así que venían a Yahshua los publicanos y los pecadores. Y estaban ahí los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son los que transcribían las Sagradas Escrituras, los que copiaban. No había fotocopiadora, no había imprenta, no había ningún tipo de tecnología, no había escáner, no había nada que se le parezca. Entonces, ¿cómo se duplicaban, se triplicaban, se multiplicaban los escritos? Mediante la transcripción manual. Entonces, ¿quién eran los escribas? Lo que transcribían. El oficio de ellos era transcribir las Sagradas Escrituras. Imagínense toda la vida transcribiendo las palabras de las Sagradas Escrituras, se las sabían de memoria. Se los llamaban los doctores de la ley. Los doctores de la ley a los escribanos, a los escribas. Y estaban también los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los de la mejor religión de la época. La mejor religión de la época. Lo que era admitido como la mejor religión de la época. Usted imagínese hoy la que quiera. La mejor religión de la época. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. Los mejores, los más ajustados a las escrituras, los fariseos. Si usted quiere saber, y lo puede saber perfectamente, cuáles de todas esas sectas que le mencioné subsistieron hasta el día de hoy. Bueno, los saduceos terminaron en el año 70, después de la destrucción del templo por el general Tito, ya no existieron más, y así sucesivamente. Los únicos que permanecen hasta el día de hoy son los fariseos, y ellos son los rabinos ortodoxos que usted ve hoy. Los rabinos ortodoxos son los fariseos de la época de Jesucristo. Entonces ya tenemos el contexto, ¿ven? Yo les explico el contexto para que usted entienda y podamos avanzar con un conocimiento. Es muy importante las imágenes visuales, que usted pueda ver. Jesucristo hablaba de esa manera, él hablaba con cosas conocidas para que la gente que lo escuchaba pudiera hacerse imágenes visuales, pudiera ver en su mente lo que él les estaba narrando. Cada historia, cada parábola, siempre él trabajaba con imágenes visuales, para que la gente pudiera visualizar en su mente la historia que él les estaba contando, o las parábolas, o los ejemplos. Entonces, por eso yo le hago esta explicación, quiénes eran cada uno, para que usted pueda ver la escena que está descrita ahí
un poco antes de lo que empezamos a leer, en el versículo 1. En el versículo 1 de ese capítulo dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Ve que lo separa? Publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Ahí está el grupo, ¿ven? Fariseos, los rabinos ortodoxos, y los escribas, que eran los que transcribían la Biblia. Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús comenzó a enseñarles la importancia que tiene para los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que están lejos de Dios. Entonces les empezó a enseñar algo importantísimo. Cuán importante es para aquel que está lejos de Dios, aquel que se ha ido, que está lejos de Dios, hacer teshuvá. Yo les dije recién, anoten la palabra teshuvá. Hacer teshuvá. Tener un verdadero arrepentimiento bíblico y retornar a la casa del Padre. Dije, teshuvá es retorno. Retorno, teshuvá es teshuvá en hebreo, retorno en español. Entonces le dijo que él vino a buscar la oveja y la dracma perdidas, para traerlas de retorno a casa. Es muy interesante que tengamos en cuenta esto de la oveja perdida, porque nosotros en nuestra cultura occidental, que venimos de una cultura, de una interpretación bíblica griega, en lo que son los padres de la iglesia, en los siglos II, III, IV, V, los padres de la iglesia nos han transmitido una interpretación griega de la Biblia. Entonces, esa interpretación griega de la Biblia, cuando hablamos de la oveja perdida, entonces hacemos un dibujito con el maestro, el pastor con la oveja al hombro, o en brazos, la oveja perdida. Pero eso no tiene nada que ver con la cultura hebrea, y ustedes ya lo va a ver, de lo que estaba hablando de Jesucristo, cuando él dijo, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. No estaba hablando de una oveja caída en un barranco o agarrada de un palito en el precipicio. Estaba hablando de algo que usted va a aprender hoy, y esta lección es muy importante para ustedes, Es muy importante para ustedes, para mí también es importante, porque les voy a transmitir revelación de la palabra de Dios y una verdadera hermenéutica bíblica, una verdadera exégesis bíblica, una verdadera interpretación bíblica en lo que nosotros llamamos el contexto histórico y gramatical. Histórico y gramatical. Sigamos entonces. Dice el relato de Lucas que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y él los recibía y comía con ellos. Es muy notorio que se hace una distinción, como les dije hace un rato, entre publicanos y pecadores. Ahora, entendamos, ya ser pecador era lo suficientemente malo porque significaba estar apartado de Dios y sus instrucciones. Y Romanos 3:23 dice lo malo que es ser pecador, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23. Anote ahí, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, o sea, todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia menciona una categoría aún peor que la de los pecadores. Es la categoría de los publicanos. Ser publicano en la Israel dominada por el Imperio Romano era el peor pecado que existía. ¿Qué era un publicano? Un publicano era aquel judío, estamos hablando de Judea, conquistada por el Imperio Romano, sometida por el Imperio Romano, política y militarmente. Entonces, miren la estrategia del Imperio Romano, que les aviso es la misma que existe hasta el día de hoy. Usted piénselo, usted que son fraternidad de hombres, internacional de hombres de negocio, así que su cabeza está desarrollada para pensar en términos económicos y en términos políticos
Y fíjense lo que inventó el Imperio Romano hace 2000 siglos atrás, que sigue dando resultado y siendo practicado por los imperios hasta el día de hoy. ¿Qué hacía el Imperio Romano? Conquistaba un pueblo y lo primero que hacía, no le ponía un rey romano, no le ponía un rey romano, le ponía un Herodes, un rey judío. Pero ¿cómo? Si era un pueblo conquistado. No, no, le ponía un rey judío. Un rey judío que fuera leal al imperio. Un rey judío que fuera leal al imperio, Herodes. Y más todavía, los recaudadores de impuestos, para enviar los impuestos a la capital del imperio, para sostener su economía, su ejército, su política, todo lo que ustedes quieran, no ponía romanos que recaudaban impuestos en el lugar sometido o conquistado. Ponía nativos, nacionales, connacionales, nativos del lugar. Entonces, miren, los dos casos están a la vista. Herodes era el rey, en el Imperio Romano respondía al imperio. Los recaudadores de impuestos, o sea, los publicanos eran los recaudadores de impuestos, eran judíos que recaudaban impuestos de sus hermanos judíos para mandar al imperio, a la capital del imperio, a Roma. ¿Me entienden cómo funcionaba el sistema? Un sistema extraordinario. Ahora, el hecho de corromperse de tal manera, de someter a sus propios hermanos con impuestos abusivos, eso degradaba su moral de tal manera que una parte de los impuestos se la quedaban ellos. Estaban tan degradados moralmente, eran tan traidores a su propio pueblo, que no tenían límites, habían perdido los límites, entonces cobraban impuestos para el Imperio Romano, pero una parte se la guardaban ellos, coimeaban y todas esas cosas que pasaban nada más hace 2000 años, ¿no? Entonces, vamos a repasar esto. Se trataba entonces de aquellos judíos que recaudaban impuestos de sus propios hermanos para el Imperio Romano, a cambio de dinero, dijimos, y también de una parte de lo recaudado que se les quedaba. Involuntariamente se les quedaba en los bolsillos, se enriquecían con los impuestos que robaban, que se les quedaban. El publicano era considerado, ¿por qué digo que se enriquecían? Porque tenemos la historia de Zaqueo en la Biblia. Vaya a la historia de Zaqueo, le queda esto de tarea para el hogar. Vaya a la historia de Zaqueo y va a ver a Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, muy rico, muy rico. Entonces, miren un poquito la historia de Zaqueo, el publicano. Entonces, el publicano era considerado un traidor a la casa de Dios. Era considerado un traidor a la casa de Dios. Era un traidor a la familia de Israel. En definitiva, era alguien que había traicionado su origen. Un publicano era un traidor a la familia de Dios, a la casa de Israel, a su propio pueblo. Era alguien que había traicionado su propio origen. Entiéndase esto y anótelo. Alguien que había traicionado su propio origen. Igual que el hijo menor de esta parábola. Ahí lo relacionamos, ¿ven? ¿Por qué estaban los pecadores y los publicanos y los escribas y los fariseos? Bueno, Yeshua, Jesucristo, dio una parábola para que entendamos esto. Le contó algo que mostraba eso. El hijo menor de esta parábola, que malgastó con extraños el dinero de su propia familia. El ser humano acostumbra a decir, todos somos hijos de Dios. Yo lo escucho, miren, me sorprendo a veces, las cosas que uno escucha con los amigos en los cafés, ¿no? O en un grupo, en un asado, bueno, hace rato que no tenemos ni café ni asado, pero uno se sorprende. Yo me sorprendo mucho, porque todo lo que están y cuando viene el tema de la religión, todos dicen lo mismo, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Todos, ¿lo escuchó alguna vez? Tal vez usted mismo lo dijo alguna vez, todos somos hijos de Dios.
Yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Tal vez usted mismo lo dijo, o se lo escuchó a algún familiar, o se lo escuchó a algún amigo. Todos somos hijos de Dios. Pero al igual que los publicanos, dicen todos somos hijos de Dios, pero al igual que los publicanos viven traicionando su origen. Al igual que los publicanos viven traicionando su origen. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿De qué manera? En primer lugar, no quieren estar en la casa del Padre, porque eso no tiene valor para él. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? No quiso estar. Después de unos días que agarró la guita, no quiso estar más en la casa del Padre. Se fue a una provincia apartada. Y es una de las características de aquellos que dicen, somos todos hijos de Dios, pero traicionan su propio origen. Traicionar su origen es traicionar su casa. Su casa. ¿Me entiende? No quieren estar en la casa del Padre porque eso no tiene valor para ellos. En segundo lugar, no les interesa relacionarse con el padre de la familia. Relacionarse, estar en relación, en vínculo con el padre de la familia. ¿Quién es el padre de la familia? Dios es el padre de la familia, de su familia. Entonces, Dios no tiene parte en la vida de aquel que dice, todos somos hijos de Dios. Si sos hijo de Dios, ¿por qué no te querés relacionar con tu padre? Es la pregunta. Si sos hijo de Dios, si todos somos hijos de Dios, ¿por qué vos no querés estar en la casa de tu padre? No te querés relacionar con tu padre. Tampoco te importa lo que el Padre Dios piensa. No te importa lo que el Padre Dios piensa, ni su instrucción contenida en su palabra, la Biblia. La Biblia, su palabra, la Torá. ¿No te interesa? Entonces, ¿cómo es que sos hijo de Dios? Si no te importa lo que el Padre Dios piensa. Y lo que piensa el Padre Dios, su pensamiento escrito está en la Biblia. Su pensamiento escrito está en la Biblia. Tampoco tiene interés alguno en relacionarse con el resto de la familia de Dios. Es como uno dice, bueno, todos somos hijos de papá que está acá a la cabecera de la mesa. Pero no me interesa ni mi papá, ni lo que piensa, ni lo que dice, ni me interesan mis hermanos, ni el resto de la familia. ¡Ah, qué bárbaro!, ¿no? Y la otra cosa es que usa los bienes del Padre para malgastarlos en el mundo de Satanás. Usa los bienes de Dios, del Padre Dios, para malgastarlos en el mundo de Satanás. Debemos entender entonces que en la casa toda la familia, toda la familia vive con ajuste a las reglas establecidas por el Padre. En toda casa, en toda familia, el Padre ha establecido reglas, normas, hábitos de convivencia, de vida, de normas en la mesa, en la casa, aún en los gritos, no gritos, salir a comprar, entrar, venir, pedir permiso para salir, lo que sea. Hay normas que cada padre de familia ha establecido en su propia casa, en su propio hogar, porque el padre de familia es la cabeza del hogar bíblicamente y no bíblicamente también. Así sucede entonces con la familia de Dios. Si esto pasa en mi casa y pasa en la casa del vecino, ¿cuánto más en la familia de Dios sucede lo mismo? El Padre ha establecido sus reglas de vida. Dios el Padre, ha establecido sus reglas de vida a través de sus instrucciones escritas en su palabra, la Biblia. Pero los que traicionan su origen, en definitiva, rechazan su relación con Dios como el Padre de su propia vida, porque esto significa, ¿saben por qué rechazan la relación con Dios? Porque esto significaría tener que ajustarse a sus reglas y significaría dejar de ser yo mi propio Dios. Entonces no me conviene ni me interesa relacionarme con Dios mientras que me va bien, mientras que no tengo un cáncer o me fundí en el negocio, mientras que me va bien, no me interesa relacionarme con Dios. Las instrucciones de Dios
es decir, su palabra, su Torá, son también bienes que el Padre Dios nos repartió. Sus instrucciones, su Torá. Acuérdense que la palabra Torá en hebreo significa instrucción de Dios. Instrucciones de Dios para que la vida del ser humano dé en el blanco. Ahí tienen la traducción completa. Instrucción, algún día les voy a explicar de dónde es la raíz etimológica de esta palabra, ¿no? Pero por lo menos ahora les doy el significado de una buena traducción, que no es ley como se tradujo en las Biblias nuestras, la ley, la ley, la ley. No, la palabra Torá no se traduce como ley. Se traduce como instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Entonces, las instrucciones de Dios, es decir, su Torá, son también bienes que el Padre Dios nos repartió, porque Él quiere que nuestra vida dé en el blanco. Al hijo menor de la familia, de la parábola, esta parábola que contó Jesús, le sucedió lo mismo. Quiso probar la experiencia de abandonar al Padre y de abandonar al resto de la familia y transformarse en su propio Dios, haciendo lo que le viniera en ganas, viviendo bajo sus propias reglas. Esto es la historia del hijo pródigo. Y esta es la historia de toda la humanidad. Iba a decir de casi toda la humanidad, o de una parte de la humanidad. No, es la historia de todos nosotros. Es la historia de toda la humanidad. Es la historia de todos nosotros. Todos nosotros hemos querido ser nuestros propios dioses, viviendo según nuestras propias reglas, según nuestros propios razonamientos, según nuestras propias conclusiones, convicciones, y dejar definitivamente ni interesarnos por las instrucciones de Dios. Sabiendo que están las instrucciones escritas en la Biblia, nunca nos interesó las instrucciones de Dios. Y así hemos vivido todos nosotros. O sea que esta es la historia de cada ser humano. Debo aclarar que esta figura del hijo menor, y esto es para ustedes que son estudiantes, entonces tienen el cuaderno ahí, bueno, les voy a dar un poco de información. Un poco de información, para que puedan interpretar correctamente. Les voy a dar un poco de información. Esta figura del hijo menor y del hijo mayor es aplicable primariamente, o sea, en primer lugar, a los miembros de la familia de Dios y no al mundo. El mundo no se fue de la casa. Los miembros de la familia de Dios nos fuimos de la casa. Ya sea individualmente, familia de Dios individualmente, o en grupos. Vamos a ver, les voy a explicar. ¿Qué había en la mente de Yahshua? ¿Qué había en la mente de Jesús de Nazaret, de Jesucristo cuando estaba contando esto? Varias cosas. Pero esta era una muy importante que había en su mente. Porque ustedes ahora van a entender quién es la oveja perdida, o quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, nos estamos refiriendo como el hijo menor, a las 10 tribus del norte de Israel, llamadas las casas de Israel. Y también llamada la casa de Efraín. A ver, para que lo entendamos. Después de Saúl vino el rey David, y el reino era uno solo, 12 tribus unificadas en una sola nación, ¿sí? Murió David, lo sucede Salomón, 12 tribus. Bueno, cuando al tercer año del reinado del hijo de Salomón, se divide Israel en 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. 10 del norte y 2 del sur. Las del sur son fáciles, es Judá y Benjamín, y el resto de las 12 tribus, o sea, 10 restantes, se dividen y quedan en el norte. Queda partida la nación. Las 10 tribus del norte, bíblicamente se las llama la casa de Israel. Y a las del sur se las llama la casa de Judá. A las 10 del norte, además de llamarse la casa de Israel, se llamó la casa de Efraín. Las 10 del norte, y al sur la casa de Judá. Entonces usted ya va empezando a entenderme un poquito de qué estamos hablando. Las 10 del norte y las 10 del sur, el reino de Israel dividido. Entonces vino un cautiverio que fue el de Asiria,
y las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos a Siria. El cautiverio empezó en el año 740 a.C., 740 a.C., en que empezaron a llevar de la casa de Israel, o sea, del norte, gente cautiva a Asiria. Los llevaban a Nínive, cautivos a Nínive. Empezó en el año 740, pero quedó la capital del norte. La capital de Israel era Samaria, la capital de Judá, Jerusalén. Les quedaba tomar la capital, que era Samaria, y la tomaron en el año 722 a.C. Y se llevaron los últimos aproximadamente 30.000 que quedaban en Samaria cautivos a Asiria, a Nínive. ¿Y qué hicieron? Los desparramaron por todo el imperio, por todo el imperio asirio. Los desparramaron por todo, no los dejaron juntos, como pasó, por ejemplo, con el pueblo de Israel cuando vivieron en Gosén, en Egipto. Estaban todos juntos, mantuvieron su identidad, porque estaban juntos, vivían con costumbres, con tradiciones de su propio pueblo. Acá en la cautividad de la casa de Israel fueron llevados a Nínive y desparramados, de modo que perdieron su identidad. ¿Se entiende? Perdieron su identidad, se desparramaron, se mezclaron con los asirios y perdieron su identidad. Desapareció la casa de Israel. Desapareció, se mezclaron con los asirios. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Eso quiere decir que se mezclaron con los asirios, quiere decir que bíblicamente se hicieron gentiles. Gentiles. Otro día le voy a explicar la palabra gentil. Hoy no quiero perder el hilo. Se hicieron gentiles. Y se fueron lejos y malgastaron todas las riquezas de la instrucción de Dios. Tenían la Torá y malgastaron la riqueza de la instrucción de Dios, viviendo como un pueblo fuera del pacto. Eso quiere decir gentil. Un pueblo fuera del pacto con Dios. Mientras que Judá y Benjamín permanecieron en la casa bajo la Torá de Yahweh Dios. Entonces, miren, los judíos, Judá, permanecieron en la casa. En el 589 fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, pero después regresaron como pueblo sin mezclarse, reconstruyeron el templo, los muros de la ciudad, etc. Y son en realidad los que se quedaron en el caso, el hermano mayor que se quedó en la casa. ¿Se entiende? Espero que sí, si no, cuando esté on demand, usted lo ve de vuelta y lo para y lo rebobina hasta que lo entienda. Los hechos básicos, les voy a contar un poco de historia, fueron así, como les voy a contar ahora. Yahweh Dios había establecido una división de la población israelita, pero no en Israel del norte y del sur, en la casa de Israel y la casa de Judá, sino en 12 tribus que descendían de los 12 hijos de Jacob, a quien le cambió el nombre y le puso Israel. Pero estas 12 tribus formaban una sola y única nación, separada como si fuera en la Argentina en provincias, pero era una sola nación. Así sucedió durante los reinados, les dije recién, de Saúl, de David, de Salomón y parte del reinado de Roboam. 3 años del reinado de Roboam, del 928 al 925, y en realidad es 728 al 725. En el año 725 a.C. se produjo la fractura de los dos reinos que mencionamos en el párrafo anterior. Entonces, aproximadamente para el año 740, no, está bien lo que le dije, 928 a 925, ahí se divide, en el 925 se dividen los reinos. Me olvidé que estamos contando de atrás para adelante, de antes de Cristo. Del 925 viene, se fracturan los dos reinos, y en el 740, el reino del norte, o casa de Israel, o casa de Efraín, fue invadido por los asirios y comenzaron a llevar a la gente cautiva a Nínive, hasta que finalmente la ciudad de Samaria fue sitiada, fue asediada por
Salmanasar V, que no consiguió tomarla. 3 años después, en el año 722, fue tomada por Sargón II. Un poco de historia, usted no lo tiene en el material de estudio, pero es muy interesante saber. Pero la suerte de los deportados a Nínive es muy oscura. Fueron esclavizados en masa y fueron dispersados por todo el imperio asirio, y todos los indicios señalan que fueron absorbidos por las poblaciones locales. Los asirios de esta manera llevaron esclavizadas no solo a 10 grupos autónomos o 10 tribus, sino a toda la población mezclada del reino de Israel. Yo no les voy a decir cómo los llevaron, pero sí se lo voy a decir. Los llevaron esclavos desnudos, marchando desnudos, y le metían un anzuelo en el labio inferior, un anzuelo, y con una soga los llevaban desde ese anzuelo para que ninguno se resistiera. Fue una cosa terrible. Años después, estamos hablando del 722, ¿no es cierto? Años después, en el 587 a.C., el reino de Judá corrió la misma suerte, pero a manos de los babilonios bajo el reinado de Nabucodonosor II, quien se llevó a los pobladores de Judá al destierro en la ciudad de Babilonia. Pero al contrario de los asirios, con los habitantes deportados de Israel, que se llevaron los asirios y los mezclaron, los babilonios o neocaldeos no dispersaron a la población judía. En cambio, les permitieron vivir en un distrito de la ciudad de Babilonia, hasta que años después, en 538 a.C., Ciro el Grande de Persia derrotó a los babilonios, tomó su capital y permitió que los judíos regresen a Israel, reconstruyeran su templo, reconstruyeran el muro de la ciudad de Jerusalén y mantuvieran un estado de semi-independencia hasta la caída del imperio persa en el 332 a.C. Regresaron con Esdras y con Nehemías. Si lo quiere ubicar en la Biblia, con Esdras y con Nehemías. Muy bien. Con este pantallazo histórico, que para entenderlo obviamente va a tener que volverlo para atrás y revisarlo nuevamente, las tribus del norte se fueron de la casa del Padre y se mezclaron con las naciones, viviendo perdidamente. Las tribus del norte es lo que Jesucristo estaba refiriendo como el hijo menor que se fue de la casa del Padre. Las tribus del norte se fueron de la casa del Padre y se mezclaron con las naciones, viviendo perdidamente, y se hicieron gentiles, esto es, naciones fuera del pacto de Dios, naciones que adoran ídolos. ¿Y quieren que les diga una cosa? Presten atención a esto, queridos hombres de negocio del Evangelio completo. Quiero que presten atención a esto. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Somos como las tribus del norte. Eso somos nosotros. Aún si asistimos a alguna iglesia con regularidad, somos eso. Porque no se trata de seguir una religión, sino de retornar a la casa del Padre. No se trata de seguir una religión, por más buena que sea. Se trata de retornar a la casa del Padre. Somos gentiles que estamos afuera de la casa de Dios, adorando ídolos y viviendo perdidamente. El mundo adora ídolos y nosotros no hemos aprendido a hacer otra cosa diferente más que adorar ídolos, porque no tenemos la experiencia de haber sido instruidos en las instrucciones de Dios. No la tenemos. Y aún yendo a una iglesia tampoco, la mayoría han tenido la experiencia de ser instruidos en las Sagradas Escrituras, de ser instruidos en las instrucciones de Dios, sino en religiones, inclusive religiones paganas. Inclusive nuestro cristianismo es pagano. Nuestro cristianismo es pagano porque fue creado por Roma con una interpretación de la Biblia a partir de la filosofía griega y no a partir de la palabra de Dios, inspirada por los profetas del Antiguo Testamento, inspirando a los profetas del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento ni siquiera las palabras de Jesucristo, porque nunca hemos entendido a qué se estaba refiriendo Jesucristo cuando contó la parábola del hijo pródigo. Nunca lo hemos entendido.
Y yo que he sido pastor durante los últimos 30 años, he predicado 100 veces y más también la parábola del hijo pródigo, y la mayoría de las veces sin haber entendido a qué se estaba refiriendo Jesucristo cuando la contó. Le he dado múltiples aplicaciones. Entonces continuamos buscando un rey. ¿Qué se busca en las religiones? En las iglesias, un rey, lo mismo. Un rey que reine sobre nosotros en lugar de Dios. Un pastor, un cura, un rabino, un rey que reine sobre nosotros, un apóstol, lo que le guste a usted, un profeta, alguien que reine sobre nosotros en lugar de Dios. Esto es un ídolo humano como Saúl. Y el diablo lo sabe muy bien esto. El diablo lo sabe muy bien. Por eso continúa dándote un cristianismo pagano, es decir, afuera de la Torá de Dios. O te enseñan Torá en tu iglesia. Te enseñan los mandamientos, te enseñan las escrituras, te enseñan un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. O te dicen que sigas pecando porque la gracia sobreabunda. Si abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Interpretando mal, interpretando de una manera griega, porque el pecado abundó y la gracia sobreabundó para hacernos salvos, para que entremos a la casa del Padre. Pero en la casa del Padre se siguen las instrucciones del Padre. En la casa del Padre se vive conforme a las instrucciones del Padre. Entonces, el diablo sabe bien. Y por eso te da un cristianismo pagano, un cristianismo que se mueve afuera de la Torá de Dios, afuera de las instrucciones de Dios, afuera de sus pactos. No, los pactos, antiguo pacto, viejo pacto, no, eso ya no existe más. ¿No escuchaste nunca eso? Realmente estoy impresionado por cuánta gente se pierde, cuánta gente no ha entendido o no le ha sido enseñado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Evangelio, el verdadero Evangelio. Estoy impresionado. No obstante, dice la parábola que el hijo menor le pidió al padre la parte de los bienes que le correspondía. Y el padre les repartió los bienes a ambos hijos. ¿Saben lo que nos dio Dios? Dios nos dio la vida, nos dio la inteligencia, nos dio la capacidad de comunicarnos, nos dio muchos talentos, muchas capacidades, y también nos dio la instrucción para desarrollar todos esos talentos para bien. Entiéndase bien, Dios nos dio de su propia vida, dice la Escritura que nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, y sopló su aliento de vida en nuestro interior y nos dio en pequeño sus propios atributos, sus propias características. Y sopló en nosotros, dije recién, su aliento de vida, es decir, su propio espíritu lo sopló en nosotros y luego nos dio el manual de vida. Nos dio el manual de vida. Esto es su palabra, esto es su Torá, su manual de vida, su instrucción para que nuestra vida dé en el blanco. Luego de haberlo creado, Yahweh Dios comenzó a dar gradualmente al ser humano su Torá. Gradualmente, ni siquiera se la dio de golpe. Dios empezó a dar sus instrucciones, a lo largo, desde el huerto de Edén. Ya dio su instrucción. Pueden comer de todos los árboles que acá, de toda la fruta, todos los árboles, menos el árbol que está ahí en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue dando instrucciones a lo largo. Él mismo, cuando terminó la creación, en el sexto día, dice, el séptimo día lo apartó, lo bendijo y él mismo lo guardó. Y después sigue dando instrucciones en contra de la idolatría y sigue a lo largo de todas las escrituras. Dios creó al ser humano y le comenzó a dar al ser humano sus instrucciones de vida para que la vida del ser humano dé en el blanco.
para enseñarle a vivir, es decir, para que cumpla su propósito con toda plenitud. Hasta que Dios finalmente expresó su instrucción de manera orgánica a través de Moisés en el monte Sinaí y la completó a través de su propio Hijo Jesucristo. La organizó y la dio orgánicamente al pie del monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí, 50 días después de haber salido de Egipto, en el primer Pentecostés, y la completó a la instrucción a través de la correcta interpretación de la Torá de Dios, de la ley de Moisés, la correcta interpretación hecha por Jesucristo, que es la Torá hecha carne, de su propio Hijo, Jesucristo. El Creador ha dado al ser humano el tesoro más grande que éste puede recibir. Esto es, sus instrucciones de vida para que su vida tenga éxito. ¿Qué más importante que eso? ¿Qué es más importante, el oro o las instrucciones para que tu vida tenga éxito? ¿Qué es más importante, las empresas, el dinero, tus negocios, hombre de negocio, o las instrucciones de Dios para que tu vida cumpla el propósito y sea exitosa y dé en el blanco? La Torá de Dios es el tesoro deseable más que el oro y más que mucho oro afinado. Lo leemos en el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La Torá, ¿ven? Está traducido como ley original, la Torá. La Torá de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Qué bueno hubiera sido que el hijo menor administrara sus bienes en la casa del padre. ¿Se imaginan eso? Que el hijo menor que recibió la parte de los bienes que le correspondía, los administrara en la casa del padre, bajo la supervisión del padre, bajo la guía del padre. Sin duda que el padre lo habría instruido en la mejor manera de administrar esos bienes y a potenciarlos en gran manera para su propio bien y el bien de toda la familia. Hubiera recibido contención, guía y amor de parte del Padre. La pregunta es: ¿por qué la rechazamos nosotros? ¿Por qué la rechazamos nosotros? ¿Vieron? Se lo hice razonable, pero que usted se haga la imagen visual del hijo siendo guiado por el Padre para multiplicar sus talentos, de acuerdo, dándole instrucciones. ¿Y por qué rechazamos nosotros las instrucciones del Padre? ¿Por qué rechazamos la contención, la guía, el amor, las instrucciones del Padre para que nuestra vida dé en el blanco? Pero el hijo rechazó al Padre, rechazó a su casa, rechazó sus instrucciones y luego de algunos días, dice la parábola, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Queridos pastores que están escuchando, creyentes de muchas congregaciones y de varios países que están conectados en este momento, y queridos hombres de negocio del Evangelio completo, es precisamente lo que hemos hecho cada uno de nosotros en forma individual, y también lo ha hecho la casa de Efraín al mezclarse entre las naciones que no temen a Dios, tomando sus costumbres paganas y saliéndose del pacto de Dios. Dice la Biblia que todos nosotros, Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Todos nosotros hemos recibido de parte de Dios la vida y muchos bienes, capacidades,
talentos, dones, virtudes. Pero lo más importante que hemos recibido de parte de Dios son sus instrucciones para la correcta utilización de sus dones para nuestro beneficio y el de toda la familia de Dios. Y todos nosotros hemos juntado todos esos bienes y hemos querido probar la experiencia de dejar al Padre y al resto de la familia, transformándonos en nuestro propio Dios, dejando atrás el tesoro más grande que es la instrucción de Dios. Todos nosotros hemos sido como los publicanos. Escuche esto y anótelo. Todos nosotros hemos sido como los publicanos. Hemos traicionado nuestro origen, traicionando al Padre y malgastando sus bienes lejos de casa. Todos nosotros hemos sido como los publicanos. Les diría, hemos estado todos nosotros en una categoría inferior a la de pecadores, porque hemos traicionado nuestro origen. Decimos que todos somos hijos de Dios y hemos traicionado nuestro origen, traicionando al Padre y malgastando sus bienes lejos de su casa. El resultado de vivir lejos de Dios y lejos de su palabra siempre es inevitable. El resultado de vivir lejos de Dios y de sus instrucciones, de su Torá, siempre es inevitable. Terminamos desperdiciando nuestros bienes. Hemos desperdiciado nuestra libertad. Nos hemos esclavizado aún de los sistemas financieros que maneja Satanás en este mundo. Hemos desperdiciado nuestra libertad, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, nuestra salud, nuestra familia, nuestra economía, nuestra paz, nuestra felicidad, nuestro futuro, nuestra capacidad de hacer felices a otras personas, comenzando por nuestra propia familia, nuestra capacidad de ayudar a otros, nuestra capacidad de sentir amor verdadero. En relación con este hijo menor, cuenta Jesús que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El brillo de lo que el mundo te ofrece pronto se disipa. No importa cuál sea tu éxito. ¿Cuántos millones de dólares tenés en el banco? ¿Cuántos millones de dólares tenés en paraísos fiscales? ¿Cuántas empresas, acciones de Wall Street tenés en tu cartera? Algunos dirán, no tengo ninguna, pero no importa. Si tuvieras, y para los que tienen, bienvenido sea. Pero yo te voy a decir una cosa. El brillo de lo que el mundo te ofrece pronto se disipa. Las personas de las naciones, es decir, de aquellos que viven una vida sin Dios, parecen tener y ofrecer todo, pero todas andan detrás de sus propias idolatrías. Ahora, hay un Padre que es Dios, hay un Padre que es Dios, un Padre que es Dios, pero muchos intentan ser los padres de sí mismos. Pero ser el padre de uno mismo no funciona. Muchos intentan, no necesito a Dios como mi padre, no necesito al Padre, no quiero ir a la casa del Padre, no me interesa retornar a Él, no me interesa. Pero les aviso que ser el padre de uno mismo no funciona, como tampoco funciona querer ser el propio Dios viviendo lejos del único y verdadero Dios y haciendo todas las cosas como mejor nos parece. No funciona. No funciona. Esto tiene consecuencias, queridos estudiantes, queridos alumnos. Esto tiene consecuencias, porque no hemos sido hechos para ser dioses, sino para ser hijos de Dios. Hay consecuencias. No estamos hechos para ser dioses. Estamos hechos, Dios nos hizo para ser hijos de Dios. Dice el relato que este hijo fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba, nadie le daba. Y al final entonces, ¿qué le pasó entonces? ¿Qué le pasó al final? Al final el éxito que el mundo te ofrecía, aunque lo hayas obtenido de cualquier naturaleza,
dinero, poder, bienes, el éxito que el mundo te ofrecía, aunque lo hayas obtenido, termina transformándose literalmente en un chiquero de chanchos. Y en esa mugre, uno ni siquiera termina pudiendo alimentarse con lo que ellos comen. ¿Saben por qué? Porque su alimento no te puede llegar a satisfacer, porque no somos de ellos. Interiormente no somos de ellos. Venimos de otro lugar. Somos de otra familia. En el fondo, Dios ha impreso en nosotros que somos de la familia de Él. Dice Juan 15:19, lo dijo Yahshua, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No somos. Vamos a estar siempre incómodos en el mundo. Vamos a estar siempre fuera de lugar en el mundo, desubicados en el mundo. Pero el problema más grande y el problema más grave no es desear comer lo que comen los chanchos, los cerdos. No es desear comer lo que comen los cerdos, sino no poder suplir el hambre interior. Es decir, el problema más grande del ser humano es la insatisfacción interior por estar alejados de Dios y alejados de su propósito para nosotros. Cuando hemos malgastado nuestra vida viviendo lejos de Dios, arruinándolo todo, llega un momento en que nuestro ser interior se llena de una profunda y oscura insatisfacción que no se puede arreglar con nada. Es como un agujero negro de esos que hay en el espacio, que no se puede tapar con nada, no se puede llenar con nada, porque todo se lo traga. Eso es la insatisfacción en el corazón del ser humano. Es como un agujero negro. No hay nada que lo pueda llenar, nada que lo pueda tapar, se traga todo. Entonces, el ser humano, ¿qué hace? Aún teniendo mucho dinero, aún teniendo varios millones por ahí guardados, de dólares estoy hablando, comienza una búsqueda vertiginosa. Entonces comienza una búsqueda vertiginosa para calmar su hambre interior, su insatisfacción. Es una búsqueda sincera, no hay duda, pero es una búsqueda en el lugar equivocado. Diversión desenfrenada, juegos de azar, sexo afuera del orden de Dios, malas amistades, vértigo, adrenalina. He escuchado tantas veces esa palabra, yo necesito adrenalina, alcohol, drogas, dinero, poder, concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Seguir todo lo que te piden tus instintos animales sin ningún control. Religiones que no me llevan al único y verdadero Dios de la Biblia. Eso se llama idolatría, etc. Pero debes darte cuenta de que esas cosas son solamente las cosas que comen los cerdos. Esas cosas que les he mencionado son las cosas que comen los cerdos. Y no pueden satisfacer tu hambre interior lejos del Padre y su Torá. Por eso Jesucristo decía en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Lo decía Jesucristo? Y lo transcribió Juan magistralmente en su primera epístola, 1 Juan 2:15 al 17. La voluntad de Dios, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios está expresada en sus instrucciones, en su Torá, en su palabra, en la Biblia. De pronto caes en la triste realidad que le tocó experimentar a este joven de la historia que contó Jesús. Y deseaba, dice, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Al final, cuando la suerte te abandona,
Cuando tu vida se termina arruinando por la insatisfacción de estar lejos de Dios, aunque no te estés dando cuenta de cuál es la causa que arruina tu vida y que te produce esa insatisfacción, pero cuando tu vida se termina arruinando por la insatisfacción y la búsqueda en lugares equivocados, en lugares erróneos, nadie al final termina dándote nada. Tienes que pagar por cada una de las cosas miserables que comen los cerdos. Todo te cuesta. Cada una de esas cosas se queda con un trozo de tu vida que se comienza a fraccionar y se comienza a desgranar, aumentando cada vez tu hambre e insatisfacción interior. El diablo, Hasatán, el adversario, traducido al castellano como Satanás, el diablo que te ofrece todo el brillo de este mundo, termina cobrándose con tu propia vida. Te ofrece todo y te lo crees, pero al final se termina cobrando con tu propia vida. 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Quiero decirles una cosa muy importante. Es hora de regresar a la casa del Padre. Es hora de regresar a la casa del Padre. Quiero que veamos a partir de ahora, sigamos leyendo, así trabajamos juntos y ustedes van entendiendo más profundamente los temas que estamos desarrollando. Dice la parábola que contó Jesús en el versículo 17, que en medio de esa crisis, este hijo volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. La casa de mi padre, la casa de mi padre. Decía el salmista con un sentimiento muy profundo en el Salmo 84, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? La Escritura nos enseña que la Torá de Dios es pan para nosotros. ¿Querés pan? ¿Querés comer pan? ¿Querés alimentarte con pan? La Torá, la palabra de Dios, las Escrituras, es pan para nosotros. Dice Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aparte, en Juan 6:35, la Biblia nos enseña que a los insatisfechos pecadores, Jesús les dijo que Él es el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, usted dirá, ¿pero cuál es el pan? ¿La Torá es el pan? ¿O Jesucristo es el pan? Entendamos de una vez por todas que Jesucristo es la Torá de Dios hecha carne. El verbo de Dios, el logos en hebreo de Dios, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Jesucristo es la Torá hecha carne. Por eso, ¿ven los textos? Cómo se empatan, se emparejan. Debemos comer de la palabra de Dios hecha carne para no tener hambre jamás. Debemos comer la palabra de Dios hecha carne para no tener hambre jamás. Debemos comer a Jesucristo, su obra redentora, su obra de maestro, su enseñanza. Pero su obra redentora, su perdón, se entra por gracia, mediante el lavamiento en la sangre de Jesucristo que no merecíamos y recibimos solamente por fe. Se entra al reino por gracia y después se vive según las instrucciones que la Torá de Dios hecha carne nos enseñó, las instrucciones de su Padre. Juan 6:47, de cierto os digo,
El que cree en mí tiene vida eterna, decía Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hoy, Dios ha puesto delante de ustedes, de cada uno de ustedes, hombres de negocio del Evangelio completo, pastores que están inscritos en este curso y que están mirando, hermanos creyentes. Hoy Dios ha puesto delante de ti la oportunidad de saciar tu hambre interior. Jesús es el pan de vida que cada uno de nosotros necesitamos para no volver a tener hambre espiritual nunca, jamás. Jesús es el pan que el Padre envió desde el cielo para satisfacer definitivamente tu hambre. Yeshua el Mesías, Jesucristo, murió en la cruz y pagó ante el Padre el precio de todos tus pecados, de todos tus fracasos, de todos tus errores pasados, para que puedas tener una nueva oportunidad de regresar a la casa del Padre. Yeshua, el Mesías, vino a abrirnos el camino para que podamos regresar al Padre. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por el perdón que compró Jesucristo, tenemos la posibilidad de regresar al Padre. Tenemos la posibilidad de regresar al Padre, de venir a la casa del Padre y escuchar el silbo suave y apacible de su palabra, comiendo cada día sus instrucciones para que nuestra vida dé en el blanco y seamos felices, con paz, salud y alegría. Dice Amós 8:11, he aquí vienen días, y está profetizado en el Antiguo Testamento, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Dijo Jesús en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida cristiana consiste en creer en Jesucristo. Debemos creer que Él es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo y nos ha traído la verdadera enseñanza de la Torá de su Padre. Debemos creer que Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario, llevando sobre Él todos nuestros pecados, pagando el precio con su propia vida de nuestra salvación. Debemos creer que Jesucristo ha resucitado al tercer día y es nuestro intercesor ante el juez divino, y que es el ungido de Jehová, el ungido de Yahweh, para regresar a reinar en el milenio, para regresar como juez y como rey. La pregunta que te hago es, ¿cuántas veces el cristiano debe hacer teshuvá? Teshuvá, retorno a Dios, a donde se vive de acuerdo con sus instrucciones. ¿Cuántas veces debe retornar a Dios, a la casa del Padre, que es donde se vive de acuerdo a sus instrucciones? Todas las veces que sean necesarias. Hoy Dios te ofrece la oportunidad de que tomes tu decisión de regresar a la casa del Padre a través de Jesucristo, su Hijo. El hijo pródigo dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. El retorno a la casa del Padre comienza a partir de tu decisión. Hoy es el tiempo de regresar. No es suficiente con darte cuenta de lo malo de tu situación. Es necesario que te levantes y vengas al Padre a través de Jesucristo. Es necesario volver a la casa del Padre. Quiero tomarme unos minutos, aunque me pase unos minutos del tiempo establecido, pero quiero advertirles
advertirles lo que les puede llegar a pasar. Porque estamos regresando a la casa del Padre y vamos a ser rechazados por el hermano mayor. Estamos regresando a la casa del Padre y vamos a ser rechazados por el hermano mayor. Habla su Biblia allí en Lucas 15, 25, porque termina la parábola que contó Jesucristo refiriéndose al hermano mayor que estaba en la casa del Padre, el que no se fue. Y dice Lucas 15, 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, dice, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor, hemos dicho que son las tribus del sur, los judíos, Judá y Benjamín, que están en la casa. Es el judaísmo ortodoxo que niega que Jesucristo es el Mesías, que vino la primera vez para hacer el camino de retorno al Padre y que además es la Torá del Padre hecha carne, pero ellos dicen que ellos solamente son la familia de Yahweh Dios. No hay posibilidad de que ninguno de los gentiles de ninguna manera puedan retornar, puedan ir a la casa del Padre. Les dicen que si quieren estar alineados con Dios, deben cumplir las 7 leyes noágidas y que esas son para ellos y que la Torá es para los judíos y los 10 mandamientos para los judíos y todo lo que Dios instruye es para los judíos. El gran problema, cuando te rechazan de esa manera de los judíos mismos, los ortodoxos, en el que muchos quedan atrapados, es que son rechazados por ambos. No solamente por los judíos ortodoxos, ¿no sería grave eso? Probablemente. Por un lado, son rechazados por el cristianismo greco-romano que rechaza los mandamientos de Dios. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Son rechazados por ambos. Claro, el hermano mayor te rechaza, no te deja volver a la casa del Padre. Pero el cristianismo greco-romano, que nosotros hemos practicado, la religión católica o evangélica, también te rechaza. Porque el cristianismo greco-romano rechaza los mandamientos de Dios. Entonces estás rechazado por el cristianismo greco-romano que rechaza los mandamientos de Dios. Y por el judaísmo ortodoxo que rechaza a quienes quieran vivir conforme a los mandamientos de Dios. Estás rechazado por ambos. Parece un círculo vicioso, donde no encontramos ningún tipo de posibilidad. El cristianismo greco-romano se ha apartado de la Torá de Dios en pos de sus propias tradiciones, creando un cristianismo fuera de las Escrituras. Y el judaísmo ortodoxo también se ha apartado de la Torá de Dios en pos de sus propias tradiciones, creando un judaísmo fuera de las Escrituras. Estamos en un problema. Entonces nosotros que aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, que es la Torá de Yahweh hecha carne, y que anhelamos vivir en Él, viviendo en la Torá y no en las tradiciones de hombres religiosos, somos extraños a ambos grupos y somos definitivamente rechazados por ambos. Entonces, muchos de los que han recibido la revelación de la palabra de Dios se sienten afuera de toda posibilidad de retornar al Padre por medio de las religiones tradicionales. Sin embargo, la instrucción de Dios para los suyos sigue siendo hoy la misma que está incluida en las palabras que dijo Josué al pueblo. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, la religión tradicional, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, o sea, los judíos, o los israelitas, no los judíos, perdón, los israelitas. A ver, ¿a qué dioses vamos a servir? ¿De qué religión nos vamos a hacer? ¿De qué religión te vas a hacer? Escuchen las palabras de Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes sirvan a aquellos dioses de la religión tradicional, cristiana tradicional, otros se están judaizando, se quieren hacer judíos, pero yo no me voy ni a la religión cristiana tradicional, ni a judaizarme. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El texto precedente es muy claro. No debemos servir ni a los dioses que servían nuestros padres en el mundo sin conocimiento de Dios, ni a los ídolos que sirve la religión cristiana tradicional, que es la tierra que ahora habitamos. Solamente sirvamos a Yahweh nuestro Dios. Solamente sirvamos a Yahweh nuestro Dios. Dice el relato que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre lo hizo vestir con la mejor ropa, que son las obras de la Torá. ¿Cuál es la mejor ropa de un creyente? Las obras de la Torá. No puede ser, me dirá usted, ¿todo esto dónde estaba escondido que yo no lo sabía? ¿Dónde estaba escondido todo esto que yo no lo sabía? La mejor ropa con la que nos viste Dios son las obras de la Torá. Dios nos ha vestido de vida eterna, cambiando nuestra naturaleza mortal por una inmortal. Miren Apocalipsis 19, 7, 8 y dígame si las obras de la Torá, las obras conforme a las instrucciones de Dios, no son la mejor vestida el mejor vestido para un creyente. Miren, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, es decir, vivir conforme a las instrucciones de Dios, conforme a la Torá del Padre. La otra cosa que hizo el Padre, hizo poner un anillo en su mano. Se trata del anillo de sellar, el anillo de sellar, es decir, el anillo de autoridad de hijo. Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Hizo poner calzado en sus pies. El Señor te enseñará a caminar. El Señor con su Torá, con sus instrucciones, te enseñará a caminar. Porque Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te va a enseñar a caminar con sus instrucciones. Cantares 2.4 nos habla de que hizo preparar comida para comer. Hizo preparar comida para comer. Mira lo que dice Cantares: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Hizo el Padre una gran fiesta. Lucas 15:7. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bienvenidos a la casa del Padre. Bienvenidos, queridos hombres de negocio del Evangelio completo. Bienvenidos, queridos pastores y creyentes y aquellos que hoy están escuchando esta palabra por primera vez. Bienvenidos a la casa del Padre. En la casa del Padre hay bendición porque es el lugar donde suceden estas cosas. Es el lugar donde Dios ocupa el lugar que solo a Él le corresponde ocupar. ¿Cuál es el lugar que solo a Él le corresponde? Padre Dios. Bienvenido a la casa del Padre, porque acá hay bendición, porque es el lugar donde está la familia de Dios. La familia de Dios es el lugar donde la familia de Dios recibe las instrucciones del Padre para tener vidas felices. Es el lugar donde aprenderás a utilizar productivamente tus capacidades. Es el lugar donde tendrás amor, gozo, paz, fe, esperanza. Es el lugar donde serás plenamente feliz desde ahora y por toda la eternidad.
Dice el relato que cuando aún estaban lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dios está esperando que regreses a casa. Dios está esperando hoy que regreses a casa. No a una religión, no a la religión que se te ocurra, cristianismo católico, cristianismo evangélico, o te judaices y te quieras hacer judío. No, no, Dios quiere que regreses a su casa, que regreses a casa, a la casa del Padre, donde se vive de acuerdo a sus instrucciones, donde se vive en armonía con la familia del Padre, con la familia de Dios. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Regresarás a la casa del Padre? ¿Regresarás a la casa del Padre? Él te va a cambiar la vestimenta, te va a vestir de lino fino, limpio y resplandeciente, que es seguir las instrucciones de su Torá. Pero dice la Escritura que te va a enseñar a caminar. Va a poner calzado en tus pies. Te va a enseñar a caminar. Con una lámpara que alumbre tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta enseñanza es para que todos aprendamos este principio de Dios. Él se ha ocupado de tratar con nuestra vida afuera y adentro de la religión tradicional para humillarnos y demostrarnos que aunque estábamos dentro de la religión tradicional, de todos modos andábamos descarriados e insatisfechos. Pero Él ahora nos ha enseñado a guardar su palabra. Él ahora nos está enseñando a guardar su palabra. Dice Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Este es un texto, con esto voy a terminar. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119, 67. Es muy importante que usted pueda ver nuevamente esta enseñanza, esta lección. Es muy importante que la pueda ver de nuevo. Es muy importante que la revise y la escuche 2 veces más, por lo menos, y más también. Porque Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Nos está sacando de la idolatría de las religiones y nos está trayendo de vuelta a casa. Nos está sacando de malgastar nuestros talentos, nuestra vida, y nos está trayendo a casa, donde se vive conforme a las instrucciones de Dios, para que nuestra vida definitivamente dé en el blanco y seamos realmente felices, con paz, amor y con su presencia en medio nuestro. Esto lo ha hecho Jesucristo. Ha muerto en la cruz del Calvario para hacer el camino de retorno al Padre, por gracia, sin obras de la Torá, sin obras de la ley, sin obras de los mandamientos, porque ¿qué puede hacer alguien que está lejos más que recibir por gracia el perdón, la salvación, la redención? Pero cuando volvemos a casa, debemos aprender a vivir de acuerdo con las instrucciones del Padre. Recuerden que cumpliendo con las asistencias a las clases y los trabajos prácticos van a recibir el diploma. Los alumnos que pierdan una clase podrán verla grabada on demand en la misma página de la Facultad Bíblica. No olvide enviar su trabajo práctico de la clase de hoy a ministeriobíblicointernacional@yahoo.com. Gracias por haber compartido con nosotros esta clase. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde y que esta verdad revelada o estas verdades reveladas a través del Espíritu Santo, de la Santa Palabra de Dios, se haga luz en su interior para su bien y para el de su familia. Amén.
Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.com.